Kimiren Shitzi, Najobi, Nepadian, Hashinahan programa nu abriendo veredas perspectivas indígenas, mirimosme, porque hizo ahora mena yeje, hangon ña, no partería. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Pues aquí muy contentos y contentas de poder nuevamente llegar a ustedes, de que nuevamente estén sintonizando el programa de Abriendo Veredas Perspectivas Indígenas. Estamos muy contentas y contentos de poder nuevamente compartir un tema tan importante. Vamos a estar hablando sobre la partería. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. No olviden dejarnos sus comentarios, enviarnos sus preguntas y también sus recomendaciones. Muchísimas gracias. También doy gracias a nuestra invitada especial. En un ratito la vamos a estar presentando. Muchísimas gracias a Adrián por formar parte de este equipo. También a todo el equipo de TV Lab, a Angie, a Su, porque ellas son quienes hacen posible estos programas. Y pues bueno, vamos a dar inicio. Tunti Hamadi Carolina, Guide Gazo, Tunti Hamadi Ofelia. Pues qué tal, buenas tardes, agradecemos igual, quiero agradecer nuevamente a todos los que nos están viendo y en esta ocasión nos acompaña Ofelia Pérez Ruiz, quien nos estará comentando sobre su experiencia en torno a la partería, un tema que se conmemora el 5 de mayo como el Día Internacional de la Partera, pero parte de esta serie de diálogos respecto a la salud comunitaria en comunidades indígenas. Creímos pertinente tener un espacio para hablar al respecto. Y pues bueno, voy a presentar a Ofelia P. Ruiz. Ella es del municipio de Chenaló y actualmente está viviendo en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Inició la partería tradicional desde hace 21 años en formación y capacitación AC en salud sexual y reproductiva. Además, ha recibido la herencia de su abuela y de su mamá. Completó sus estudios y sus conocimientos en la Escuela de Partería en Casa San Miguel de Allende, Guanajuato, que es la única escuela que existía. Actualmente colabora como coordinadora del programa de salud integral y género de formación y capacitación AC en San Cristóbal de las Casas, vocera del movimiento de parteras de Chiapas, Nich Ishim, Flor de Maíz, desde hace 4 años, fundadora de la organización Kamati, Mujeres Construyendo desde Abajo AC. Es facilitadora de talleres enfocados a la salud sexual y reproductiva, dirigido a mujeres indígenas, jóvenes en diferentes zonas de Chiapas. Es facilitadora de intercambio de conocimiento con las parteras tradicionales a través de talleres en diferentes municipios de Chiapas. También sigue ejerciendo la partería, atendiendo de manera integral a las mujeres junto con sus hijas e hijos. Pues bienvenido, Ofelia, y muchas gracias por aceptar la invitación y a dialogar y charlar y reflexionar con nosotros aquí en Abriendo Veredas Perspectivas Indígenas. Bueno, colabal Adrián, colabal Carolina, la pasan que te quiero invitarle a Vika Cali, pues a escuchar Vali que pues vi Ofelia Pérez Ruiz. Gracias, Adrián, gracias Carolina por esta invitación el día de hoy. Pues así como habían comentado, mi nombre es Ofelia Pérez Ruiz. Bienvenida, estimada Ofelia. No sabes, es un gusto enorme para nosotros el que te encuentres aquí, sobre todo porque nos vas a hablar de un tema extremadamente urgente e importante para los pueblos originarios. Ha sido difícil poder tener este espacio con Ofelia porque ella junto con su equipo de trabajo han estado muy ocupadas en los últimos días, justamente con motivo, ¿no? Con esta conmemoración del Día de la Partería. Es muy normal, pero agradecemos que haya hecho un espacio entre sus quehaceres para podernos compartir un poco de sus saberes. Y eso lo agradecemos infinitamente, Ofelia, y esperamos que sea de mucha utilidad para la gente que nos está escuchando. Y pues bueno, la partería es un tema que no debemos de perder de vista porque es fundamental dentro de la medicina tradicional y dentro de las comunidades. Ha sido uno de los saberes ancestrales más antiguos que todavía ha sido uno de los saberes que todavía conservamos los pueblos originarios y que en su mayoría es siendo salvaguardado por mujeres.
Y es preocupante porque creo que estamos en un momento donde todavía no hay un diálogo constructivo entre el sector salud y la partería. Algo extremadamente preocupante porque pareciera que son dos esferas separadas, pero creo que, no, creo que las une un objetivo común, ¿no? Que es la atención hacia las personas y en este caso atención a las mujeres embarazadas. Y es así que entonces nos obliga a abordar este tema un poco para generar conciencia entre la gente que nos escucha y para que tengan una mayor sensibilidad sobre todo lo que implica la partería. Y pues bueno, Ofelia, por favor, cuéntanos qué fue lo que te impulsó a involucrarte en la partería. Cuéntanos un poco de tu historia en relación a este tema tan importante. Sí, pues mi experiencia justamente inició por prácticamente por las necesidades de las mujeres en las comunidades indígenas. Como bien sabemos que no en todas las comunidades existen personales médicos, centros de salud, unidades médicas, y entonces como se ha habido muchas muertes maternas sin que se pueda atender ese tipo de complicaciones, y entonces pues nosotras desde la comunidad empezamos a ver en qué forma hay que seguir como fortaleciendo esa parte de las atenciones que da la partería tradicional. Como no hay un reconocimiento en sí, no se respete tampoco. Y entonces, pues desde las comunidades junto con las autoridades nos empezamos a dar cuenta de las necesidades que tienen las mujeres en diferentes comunidades. Entonces así fue como empezamos como a formar promotoras de salud sexual y reproductiva, y aparte trabajando también en la mano con las parteras tradicionales. Desde ahí me nombraron como partera, pero al principio yo no quería yo ser partera. Aunque pues lo acepté, pero era así como que si ¿será que sí puedo hacer ese trabajo, no? Porque sabemos que un trabajo de ese tipo es un poquito difícil porque sabemos que es atender a la vida de muchas mujeres y junto con sus bebés, ¿no? Y entonces empecé poco a poquito, aunque al inicio era talleres sobre plantas medicinales, porque era muy difícil tocar temas de salud sexual y reproductiva, empezando con sexualidad, por ejemplo, ¿no? Sabemos que es un poquito difícil tocar ese tema en las comunidades, pero así fue poco a poco fue introduciendo ese tema. Entonces, aunque me contaban todo cómo tenía yo que revisar a una mujer, pues yo no podía yo ni entender lo que estaba pasando. Pero hasta que después soñé, ¿no? Después soñé de que una señora ya grande me estaba enseñando cómo ser partera, cómo atender a una mujer embarazada y cómo atender un parto y qué es lo que tengo que hacer después de un parto, ¿no? Y así fue como entendí que entonces no solo me nombraron desde las comunidades, sino porque también ya tenía yo ese don de ser partera, ¿no? Y aparte de eso, como yo les había comentado que mi abuela fue partera y mi mamá también es partera, entonces ahí me di cuenta que el don ya tenía, yo nada más era como despertar en ese momento mi don, pues yo creo que por eso también me nombraron en ese momento. Pues entonces, con estas situaciones, fue como empecé a ser partera. Pues no me conformé con todo lo que yo tenía, porque pues igual sentía yo que me faltaban muchas cosas, ¿no? Que tengo que hacer cuando hay alguna complicación. Aunque yo sé que habíamos atendido muchas complicaciones durante no sé cuántos años, como 8 años, y gracias a la Madre Tierra, a nuestro Dios, de que
que no se nos ha muerto ni una mujer, pero no me sentía yo tan completa, ¿no? Uno, porque veía yo que no había un reconocimiento, no nos respetaban, no nos trataban bien cuando llegamos al hospital. Y entonces cuando yo tomé la decisión de irme a la escuela, ¿no? Pues a lo mejor por tener un papel, por tener un título, ya nos van a aceptar o nos van a reconocer, ¿no? Pues por eso yo me fui a San Miguel de Allende a estudiar la partería, como técnica, como profesional. Pues estuve como 3 años allí, después regresé aquí a Chiapas, pero después continué otra vez, ¿no? Trabajando en las comunidades, reuniéndome con las parteras, intercambiando nuestros conocimientos, porque como compartiendo también esas problemáticas que encontramos en nuestro trabajo, que no nos reconocen, nos amenazan, no hay un reconocimiento en sí, no nos dan el certificado de nacimiento cuando atendemos un parto, ¿no? Entonces, o si no, cuando llegamos al hospital ya no los quieren aceptar a la mujer porque según ya lo llevamos con complicación, ¿no? Entonces fue así como empezamos como a reunirnos más, porque a pesar de que yo fui a estudiar, pues tampoco fue todo lo que yo pensaba, ¿no? Que era de que me reconociera como partera, ¿no? Entonces, pues ha sido difícil hasta ahorita. Yo creo que por eso en este momento formamos parte de un movimiento que se llama Movimiento de Parteras de Chiapas Nichishim, que actualmente hay 600 parteras en el movimiento. Anteriormente, cuando iniciamos, éramos 150 parteras que conformamos el movimiento, pero en este momento ya somos ya 600 parteras de 30 municipios, ¿no? Pero nuestro plan o nuestro objetivo es que todas las parteras se unan al movimiento, porque es una forma de cómo seguir defendiendo nuestro trabajo como parteras. Muchas gracias, Ofelia, de verdad. Creo que es muy interesante y creo que es importante valorar el trabajo que haces y que hacen todas las parteras. Y el día de ayer en sí fue el Día Internacional y escuchando como que a veces perdemos la dimensión de la importancia de la partera en nuestras comunidades, ¿no? Creo que sí, por un lado el tema de que no hay una cobertura del sistema de salud institucionalizado en nuestras comunidades, creo que las parteras están haciendo una función muy relevante para nuestras comunidades, para satisfacer una necesidad de las mujeres. A veces como que se nos olvida que el tema del parto tiene que ver con vidas y tiene que ver con la vida de una madre y también el recibir, ¿no? Otra vida, ¿no? En ese sentido. Y creo que eso es muy, muy importante y a veces como que el tema del alumbramiento, del nacimiento, como que sea solamente, como si fuera solamente un proceso, digo, un acontecimiento ya, y no, creo que es muy importante y creo que esas experiencias, pues de viva voz, ustedes también ayudan, son parte de este proceso, ¿no? Y bueno, ahorita nos comentabas de la asociación, de esta parte, bueno, en muchas partes de México ya no hay parteras, ¿no? Ya no hay parteras, pero en muchas partes de México y de América Latina aún sigue la partería como una práctica de salud comunitaria y tradicional. ¿Qué nos podría decir al respecto? ¿Cómo ves a Chiapas? ¿Cómo ves tu región respecto a la partería? ¿Cómo lo ven las personas? ¿Realmente tienen confianza para ir con una partera o está viendo cómo está ese proceso de interacción con el sistema de salud? ¿Cómo ve este proceso también de ustedes, ¿no? Como conjunto, como colectivo, buscando un reconocimiento? Sí, pues en primer lugar, pues es que también las mujeres nos buscan por la confianza que tienen entre nosotras y también porque somos mujeres a mujeres, ¿no? Entonces, y la comunicación también es de manera directa. Lo otro es que también estamos atendiendo en sus propios espacios, en sus casas, con su familia, con quien quiere estar, respetando todo en la forma de cómo querer parir la mujer y también respetando su derecho, más que nada, la decisión de dónde y con quién quiere atenderse, ¿no? Que es lo más importante.
Lo otro porque también, pues como acabo de decir, la confianza que tienen con nosotras, porque saben que pues si hay alguna complicación, pues sabemos que también tenemos ese conocimiento de trasladarlo si en dado caso que haya alguna complicación, si es que nosotros no lo podemos resolver, porque también tenemos nuestros límites, ¿no? Que también lo conocemos y eso es lo que también nos ayuda mucho y que también la mujer se confía, ¿no? De esa atención que nosotras damos hacia ella, que es mucho más integral, ¿no? Que no solo nos enfocamos con el embarazo, la atención de parto, aunque nos dicen, es que nada más cachan un bebé, ¿no? Pero la verdad no es así, ¿no? Entonces la atención está en lo general, ¿no? No solo atendemos físicamente, sino también todo lo emocional, todo lo que se siente en ese momento. Pues también atendemos desde mucho antes del embarazo, porque hay muchos problemas de salud que también nos implica a que a veces no nos embarazamos o porque pues también igual si ya está con su menopausia una mujer, también lo atendemos, hasta incluso cuando nace un bebé no termina en ese momento, sino también seguimos atendiendo hasta que crezcan las niñas y los niños que atendemos cuando nacen, ¿no? Entonces, es mucho más allá de ser cachadora de bebé, que eso es lo que nos han comentado siempre. Una de las cosas que yo les puedo comentar, yo sé que aquí en Chiapas eh, se escucha y se ve que hay mucho más parteras, pero yo sé que aquí en México hay mucho más parteras. Lo, lo que está pasando en este momento es que muchas parteras han dejado de ejercer la partería por lo mismo de que no hay un reconocimiento, no la respeten su trabajo y que están allá atrás de las parteras, de que ya no siguen atendiendo parto porque son las causantes de muerte maternas, porque son las que complican durante el parto y todo. Y con esto del convenio de esto del milenio, de, de esto según para disminuir la mortalidad materna, eso a nosotros nos ha afectado muchísimo, porque pues muchas veces en vez de que nos ayudan como vincularnos y ver en qué forma podemos seguir atendiendo la salud de la mujer, eso nos ha perjudicado a nosotros, que eso me imagino que le está pasando a muchos estados, por eso la partería se está empezando a reducir, pero nosotros aquí en Chiapas, por ver esa situación, entonces pues por eso nos hemos organizado para que nuevamente se vuelva a reactivar la partería. Justamente en el 2020, con esto del COVID, muchas de las parteras empezaron a atender justamente con esto de la pandemia, porque como muchas mujeres no se quieren ir a atenderse con médicos, no se quieren ir al centro de salud, no se quieren ir al hospital a atenderse por el miedo de contagiarse. Y aparte de eso, muchas unidades médicas, muchos centros de salud se cerraron porque se empezaron a enfocarse más a atender lo que es del COVID, cuando realmente sabemos que es muy importante la salud de las mujeres y lo dejaron a un lado. Por eso también se disparó mucho la mortalidad materna. Sabemos que en la primera causa de mortalidad materna en este momento es el COVID. Y en segundo lugar está la hemorragia, está la hipertensión durante el embarazo, que eso es lo que no se está atendiendo en este momento, pues por eso también se están muriendo muchas mujeres. Son cosas que también no está a nuestras manos como parteras, porque nosotros atendemos la salud, la de bajo riesgo, ¿no? Entonces por eso ha habido muchas muertes maternas en este momento. Pero con esto del movimiento de parteras de Chiapas, Nitzishim, justamente por eso se construyó, para empezar a que la partería se reconozca, a que la partería sí siga como había iniciado desde un principio. Y sabemos que es muy importante también ver en qué forma podemos relacionar con la Secretaría de Salud, eso es lo que hasta ahorita no hemos podido lograr, por eso estamos ahí constantemente viendo la forma que nos escuchan y que lo vean nuestras necesidades. Hasta ahorita no tenemos ninguna respuesta a lo que hemos exigido. De hecho, no sé si me permiten leer un comunicado que hicimos justamente ayer por el 5 de mayo, no sé si me permiten en este momento leerlo. ¿Sí? Bueno, entonces
Pues ayer hicimos este comunicado porque nos reunimos con todas las representantes del movimiento de diferentes municipios. No logramos a reunirnos todas, pero porque pues por esto de la pandemia, pues muchas de las parteras también siguen cuidando su salud, ¿no? Aquí les leo este comunicado. Comunicado por el Día Internacional de la Partería, 5 de mayo. Hoy, 5 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Partería, de la partera. Desde el movimiento de parteras Nichishim tomamos esta fecha para hacer un llamado de atención sobre la situación que vivimos las parteras tradicionales en Chiapas. También para celebrar que somos muchas y que seguimos luchando juntas por nuestros derechos y plantando la semilla de nuestros conocimientos en nuevas parteras. Saludamos a nuestras hermanas parteras tradicionales de todo el mundo que aún resisten junto con sus pueblos la violencia, la discriminación, el racismo y el exterminio. Este año decidimos hacer un homenaje a todas las parteras que fallecieron durante la pandemia. Honramos su nombre, su trabajo y su vida y no queremos que ninguna de ellas se vaya sin un reconocimiento y agradecimiento público. Hasta el día de hoy tenemos conocimiento de que durante 2020 y de enero a abril de 2021 han fallecido 33 parteras. Entre todas suman más de 1,400 años de atención a la vida y de servicio a sus comunidades. Desde que asumimos la enorme responsabilidad de ser parteras, acompañamos a las mujeres en sus embarazos, atendemos sus partos y cuidamos que las recién nacidos salgan adelante. El año pasado, a pesar de que la pandemia de COVID nos dio miedo y preocupación, la mayoría de nosotras no dudó en seguir saliendo de sus casas para cuidar a las mujeres. De acuerdo a la información que hemos podido recoger durante el año 2020, 200 compañeras parteras atendieron al menos 1,400 partos. En lo que va del 2021, tenemos los datos de que 65 parteras hemos atendido 573 partos y hasta el momento ninguna mujer ha muerto en nuestras manos. Por seguir haciendo nuestro trabajo, muchas de nosotras nos enfermamos. Entre las parteras del movimiento, 32 tuvieron síntomas sospechosos a COVID-19, algunos incluso llegaron a estar muy graves. A pesar del riesgo, vimos que sin nosotras no había quien atendiera a las mujeres, ya que muchas de las clínicas cerraron y las familias no querían acudir a los hospitales por miedo a contagiarse. Aceptamos esas responsabilidades por nuestro compromiso con nuestros pueblos y las mujeres, como la hemos hecho siempre. Nada de esto parece tocar el corazón de los que son gobierno. Seguimos siendo invisibles para ellos. Hemos solicitado en varias ocasiones reuniones para hablar de los problemas que tenemos para atender a las mujeres y en especial cuando hay una urgencia durante el parto. Pero no nos escuchan ni nos dan respuestas. El Plan Nacional de Vacunación COVID-19 no nos tomó en cuenta a las parteras como personas que estamos atendiendo la salud y que estamos cuidando a las mujeres. Nosotras no recibimos la vacuna, aunque estamos en la primera línea de atención y lo hacemos casi sin protección. A pesar de todo, el trabajo que hemos realizado durante la pandemia, hay lugares donde las instituciones de salud nos siguen prohibiendo atender a las mujeres y con un pensamiento que nos desprecia, siguen creyendo que las parteras tradicionales representamos el atraso, el pasado y que la partería tiene que desaparecer. En Nichishim sabemos que tenemos derechos, que la partería tradicional como saber esencial de nuestros pueblos indígenas está reconocida por leyes internacionales y nacionales. No vamos a dejar que nos desaparezcan, nos desplacen, que no nos desplacen ni nos subordinen. Vamos a seguir trabajando entre nosotras y con otras parteras que no están organizadas para que se unan en esta lucha de resistencia para la dignificación de la partería. La relación con los centros de salud, los hospitales, las y los médicos, los y las enfermeras
tiene que cambiar. Exigimos una relación horizontal de respeto y reconocimiento de nuestros derechos, saberes y aportes. Nuestro trabajo es importante, es imprescindible, no solo porque las mujeres nos eligen, sino porque el sistema de salud continúa con los mismos problemas de atención de tantos años, agravados por la pandemia. La muerte materna creció mucho el año pasado y ha seguido creciendo en 2021. Hasta la fecha, 305 mujeres han muerto por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el posparto. Seguimos afirmando y confirmando que las parteras no somos las causantes de la muerte materna, sino al contrario, contribuimos a que esta cifra no sea aún más elevada. En algunos hospitales de nuestro estado sigue siendo muy difícil que las mujeres con complicaciones sean recibidas a tiempo y les den una buena atención. Sabemos de un caso en que una partera atendió 2 partos afuera de un hospital el mismo día, porque las mujeres fueron rechazadas al decirles que aún no era su tiempo. Nosotras como parteras reafirmamos que nuestro primer compromiso es con la vida y la salud de las mujeres y sus bebés. No vamos a dejar de atenderles, aunque no seamos valoradas por el personal y las autoridades de salud. Mientras nuestras comunidades nos sigan apoyando y las mujeres nos elijan, continuaremos con nuestro trabajo. Como movimiento seguiremos organizándonos, manteniendo nuestra autonomía y luchando para lograr nuestras demandas, que son reconocimiento y dignificación de la partería tradicional, libre ejercicio de la partería, que no nos prohíban atender a las mujeres, respeto del derecho de las mujeres a decidir dónde y con quién parir, servicios de salud accesible, de calidad y respetuosos en nuestras comunidades, derecho a la protección, conservación y transmisión de los conocimientos ancestrales. Las parteras tradicionales somos mujeres que hemos estado desde siempre acompañando y cuidando a las mujeres y a nuestras comunidades. Además de parteras, somos sanadoras. Nuestra sabiduría viene desde lejos y la seguiremos cultivando, enriqueciendo y compartiendo. A pesar de la ceguera de quienes gobiernan, en este tiempo se ha demostrado que nuestro trabajo y aporte defiende y mantiene la vida. Las parteras tradicionales seguiremos cuidando el corazón de nuestras comunidades y recibiendo en nuestras manos su futuro. No nos detendremos. ¡Viva las parteras! Muchísimas gracias, comunicado de ayer. ¿Qué razón nos manifiestas dentro de estas líneas con mucha fuerza? Y que no son solamente palabras, traen datos estadísticos de lo que se está viviendo en tu comunidad, de los resultados del trabajo que ustedes están desempeñando. Y de verdad creo que aquí existe un vacío inexplicable sobre la atención de parte del Estado hacia con ustedes. Lamentamos mucho todo esto que se ha venido suscitando y no considerarlas como parte de la primera línea de atención a las personas durante la pandemia. Esperamos que este video llegue a la gente que toma decisiones del sector salud, a la gente que tiene ese poder de decisión para poder transformar estas realidades urgentes, y que no lo decimos nosotros, sino que lo está diciendo un colectivo de partería de un estado que tiene una de las más grandes riquezas culturales y que también es un ejemplo para el resto de los estados, porque creo que Chiapas está resistiendo, lo está haciendo muy bien. Supongo que Oaxaca, Yucatán y muchísimos otros estados del sur, del norte y del centro están también haciendo sus esfuerzos, pero también tenemos que reconocer que hay zonas geográficas en cada uno de los estados en donde sí se está abandonando la práctica de la partería, y eso es de muchísima preocupación, no tanto porque el ejercicio del
servicio médico sea extremadamente urgente, sino porque este proceso de discriminación y racismo en el cual hemos sido sometidos ha orillado a que muchas mujeres se nieguen a seguir compartiendo sus conocimientos, que se nieguen a seguir ofreciendo este tipo de servicio de trabajo a la comunidad, porque muchas han tenido que ser perseguidas, muchas han sido sancionadas, y esta idea de empezar a crear un reconocimiento oficial de las parteras desde el ámbito del Estado, creemos que no es la solución, porque sí es importante un reconocimiento del trabajo, pero no un reconocimiento para poder ejercer tu trabajo, que son cosas muy distintas, ¿no? Entonces, por eso existe este desacuerdo de poder recibir a las mujeres que están siendo canalizadas por parte de una partera, porque se desacredita desde un inicio su capacidad para poder dar seguimiento, ¿no? Y que entonces cuando se tiene que canalizar a alguien se interpreta como que, pues no pueden, ¿no? Y aquí está la muestra, la están canalizando. Creo que tenemos que apelar un poco a esta sensibilidad del Estado, a la sensibilidad del sector salud, de la gente que está en los hospitales dando atención, porque es importante un trabajo en equipo, y la pandemia nos ha recalcado que las parteras están haciendo un trabajo funcional y útil, y que debiera ser un trabajo colaborativo con los centros de salud para poder también de pronto aligerar un poquito la carga de los hospitales, porque no se dan abasto con todas las atenciones que tienen que dar, y no solamente en pandemia, sino que lo hemos venido viendo desde antes de la pandemia. Entonces, es una resistencia del sector salud a no reconocer que no es suficiente su esfuerzo y su trabajo, y que es importante hacer un equipo con la medicina tradicional, con la partería, pero que se tiene que hacer ya, porque si no, en los espacios en donde no hay colectivos como los de Ofelia, la partería de verdad va a desaparecer, y va a desaparecer porque la mayoría de la gente que tiene estos saberes son adultas mayores, la mayoría son mujeres, y justo la pandemia está poniendo en riesgo la vida de estas personas de manera radical. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que nuestros saberes y nuestros conocimientos ancestrales se van a ir con esas personas. Y en muchas comunidades no existen esas iniciativas de Ofelia, donde hay todo un seguimiento, toda una organización y una preocupación por transmitir los saberes hacia las nuevas generaciones. Yo lo digo porque yo vengo de una comunidad en donde me han hablado que existen solamente 2 parteras, 2, y que la mayoría se atiende en hospitales, inclusive en la pandemia del COVID. Entonces, veamos cómo es que estamos en realidades muy distintas. Y a mí me daba mucha tristeza, lo voy a compartir. Yo admiro muchísimo a una chica que tiene una historia sorprendente en la partería. Es de la misma generación o un poquito más joven que yo, creo. Y le escribía yo hace poco, ¿no? Para poder hablar de la partería y demás. Y me decía, es que, ¿qué crees? Que ya no me dedico a la partería. Entonces me sentí tan mal de haber recibido esa respuesta, no tanto porque ella haya decidido no continuar con esta práctica, sino porque me preocupa radicalmente la fractura que está habiendo de la continuación de nuestros saberes ancestrales. ¿Qué necesitamos para que las comunidades vuelvan a preocuparse por la importancia de estos saberes, para que volvamos a retomar la transmisión intergeneracional de los conocimientos y aseguremos estos saberes para las futuras generaciones? Porque la realidad actual nos está demostrando que no sabemos qué pase después. ¿Qué pasaría en esta pandemia si, por ejemplo, en Chiapas ya no hubiera parteras? ¿Quién atendería los partos? Seguramente el número o las cifras de mortalidad que nos mencionó Ofelia serían muchísimo más altas. Entonces, no sé, hay muchas cosas que pudiéramos seguir aquí recalcando y nos podríamos llevar horas en este debate. Pero bueno, esperamos de verdad que la gente que nos escuche comparta este video, que lo vea todo el mundo, porque todo el mundo tiene el derecho y la obligación de conocer sobre la situación actual de la partería. Pues bueno, por favor, Bashkahai, continuemos con las preguntas para Ofelia.
Sí, claro que sí, creo que es muy importante lo que dice Carolina y creo que aprovechando que tenemos aquí a Ofelia, eh, en tu experiencia, o sea, podemos, o sea, hace rato nos dices, ¿no? A veces nada más piensan que cachamos el bebé, ¿no? Pero se está diciendo, no, es algo más complejo y es un seguimiento más amplio, ¿no? Hablar de reproducción sexual, hablar de este conjunto de prácticas, ¿no? En términos después del parto, ¿no? El puerperio, por ejemplo, ¿no? Y el seguimiento con los bebés, ¿no? Pero de manera personal, para ti, ¿qué es la partería, ¿no? ¿Cómo nos podrías compartir desde tu experiencia, ¿no? Más allá del concepto es qué es, ¿no? Como para compartir, a lo mejor hay gente que no sabe qué es la partería, ¿no? En ese sentido queremos enfocarnos ahora, Ofelia. Cuéntanos un poco de tu experiencia, ¿no? ¿Qué es eso? Adelante, Ofelia. Bueno, yo creo, sí, pues yo creo que cada partera tiene su propio concepto, ¿verdad? Pero yo como Ofelia, pues es de la que cuida la salud de las mujeres, la que atiende, la que tiene el don desde el nacimiento, que aunque en este momento las que tienen más edad que no los ha despertado, pero es porque ya el don lo trae desde su nacimiento, ¿no? Y pues eso, la que cuida la salud de las mujeres, la que atienden desde sus comunidades, que lo hace con mucho amor, que lo hace con mucho cariño, este, que cuando nace un bebé es la que pues por lo menos se da cuenta que es la que empieza o continúa como recibiendo más vida, ¿no? Cuando todo sale bien, ¿no? Pues eso, la que cuida la salud de las mujeres del pueblo, que eso es lo que más importa para mí como ser partera, la que conoce muchas cosas, la que ejerce, bueno, no sé cómo les puedo explicar, la que cura a los niños, la que, pues, porque hay muchas diferencias de dones que nos han dado, ¿no? Que hay muchas mujeres que hasta incluso sabe de curandería, de que sabe cuidar de ojo, de empacho, de todo tipo de enfermedad que se da cuenta a la partera, ¿no? Entonces, porque hay muchos diferentes dones que yo no te puedo explicar tanto, que a veces también por tener tantos dones, que es lo que a veces nos arriesga la vida, ¿no? Porque muchas veces nos confunden de que somos brujas, ¿no? Sí somos brujas, pero no de ser malas, sino brujas de ser buena, de atender a las mujeres para que sigan viviendo, ¿verdad? Los bebés y los niños y las niñas. Eh, que eso, que yo no te puedo explicar bien cómo es para mí, pero este saber que yo tengo, pues me gusta, ¿no? Porque sé que no lo puedo dejar, aunque nos digan que no sigamos atendiendo, pero desde nuestro corazón es un poquito difícil aceptar eso, que lo dejemos, porque es algo que nosotros lo traemos, que es algo que nosotros no lo podemos ni siquiera decir, no, hasta aquí nomás, ¿no? Aunque estemos muriendo, aunque estemos bajo la lluvia, bajo el sol, aunque no hemos dormido, tenemos que ir porque sabemos que es nuestro don, que queremos que se atienda lo mejor a una mujer en ese momento, ¿no? Eso. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, Caro, solamente quiero recalcar esta parte, ¿no? Que muchas veces yo creo que la confianza a la partera tiene que ver también con esta dimensión de lo moderno, ¿no? De que seguimos pensando que la clínica, que la persona vestida de blanco, ¿no? Es el que tiene el verdadero conocimiento, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, es bien sabido, por ejemplo, que, que, que en México se hacen muchas malas prácticas obstétricas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las cesáreas, ¿no? Y muchas veces las personas piensan que ese es el mejor camino, ¿no? O esa es la mejor práctica. Y la evidencia nos dice que esa no ha sido la mejor práctica, ¿no? Que hay mejores formas de llevar este proceso de embarazo, ¿no? Y de alumbramiento, por ejemplo, ¿no? Y creo que eso es relevante. Y eso tiene que ver con las personas, ¿no? Que muchas veces ven con prejuicios
a la partería, a las parteras, y creo que ese también es un llamado para que, para que vean, para que vean con nuevos ojos esta práctica ancestral, que al final es ancestral y que es un conocimiento, ¿no? Y Sí, bueno, y luego también hablando de esto, que muchas veces eso, no sé si la rivalidad o la envidia o pues muchas cosas influyen en ese momento, ¿no? Porque sabiendo que pues un médico pues se fue en la escuela, pensando de que pues es el que trae los mejores conocimientos, cuando sabemos que ¿cómo inició las escuelas? Pues precisamente porque existían la partería, existía la medicina tradicional, que eso es lo que convirtieron a una escuela, pues que son las que traen los mejores saberes, cuando lo sabemos que no es verdad, pues todos tenemos diferentes conocimientos, sí. Yo sé que también los hospitales pueden resolver muchas complicaciones cuando llega, que yo siento que ese es el trabajo que ellos tienen, ¿no? Cuando hay alguna complicación, pues son las que tienen que saber cómo atender. Cuando son de bajo riesgo, pues ahí están los médicos tradicionales, ahí están las parteras para que lo atiendan, porque así como habían comentado, ¿no? Porque si todos se van para parto normal en los hospitales, no dan abasto. Hablando nada más aquí en Chiapas, estamos viendo la situación aquí, que a veces cuando llevamos con alguien con complicación, no hay espacio. Entonces, quieren que todas se vayan a atender sus partos en el hospital cuando realmente la infraestructura, no hay médicos, no hay equipo, no hay insumo, no hay medicamentos para que lo atiendan y todavía están diciendo que mejor vayan al hospital. ¿En qué forma lo van a atender mejor así, no? Si no tienen herramientas, como dicen, si no tienen un buen machete con filo, pues obvio que no se va a poder hacer un trabajo mejor, ¿no? Entonces yo creo que aquí es ver en qué manera entonces, cómo tenemos que trabajar conjuntamente para seguir atendiendo la salud de las mujeres. También es importante, ¿no? Ahora que lo mencionas, Ofelia, hacer una mención de cómo es la calidad y la calidez de la atención, ¿no? Porque obviamente creo que cuando los médicos o todo el personal que se encarga de atender a las mujeres en los hospitales, cuando están rebasados, superados de acuerdo a lo que ellos pueden atender, entonces empieza, yo creo que ellos también se someten a un nivel de estrés enorme. Y cuando, por ejemplo, tienen que atender durante la noche o la madrugada, yo he sabido de muchos casos de mujeres que tienen el nacimiento de sus bebés, pero que regresan a sus hogares con una insatisfacción excesiva porque no hubo una calidez, porque se les juzgó por haberse embarazado, porque recibieron comentarios como de, señora, señora, deje de quejarse, como cuando se lo hicieron no se quejó, o ay, deje de quejarse porque como no se quejó cuando abrió las piernas. Cosas así no pueden estarse comentando en los centros de salud, y menos cuando una mujer está en un proceso de esta naturaleza, donde amerita calidez, calidad, un buen trato, y creo que eso es algo que se le tiene que reconocer a las parteras. Por ejemplo, mi madre tuvo 9 partos, todas con parteras, y yo no escuché, al menos de los que me tocó vivir junto con ella, yo no escuché a ninguna de las parteras, porque ella fue lida por distintas parteras, ninguna partera le habló mal a mi mamá, ninguna. Entonces, la calidez con la que las mujeres realizan este tipo de trabajo me parece importante de reconocerlo. Y la otra, me gustaría mucho, Ofelia, que nos compartas qué se siente en el momento en el que estás recibiendo al bebé cuando se llega a este momento de la expulsión. Por favor, cuéntanos esto, porque creo que la gente tiene que saberlo, porque este es un regalo para ustedes. Pero nos gustaría mucho que nos digas qué es lo que se siente en ese momento. ¿Qué sientes tú? Sí, pues yo creo que no solo lo que yo siento en ese momento de expulsión, sino más bien
también durante el trabajo de parto. Uno es de mucha emoción, pero también de mucho tensión, ¿no? Porque aunque sabemos que todo va en ese momento, en cualquier momento se llega a complicar, donde esté la mujer, ¿no? Aunque estuviera en un mejor hospital o aunque estuviera en su casa, o sea, no se sabe en qué momento se llega a complicar, ¿no? Que eso es lo que también muchas de nosotros lo tenemos muy presente, ¿no? Pero cuando sabes que todo está saliendo bien en ese momento, llega el momento de expulsión, pues entonces, pues es con mucho más emoción todavía, porque en ese momento casi que nos conectamos con la mujer y con la partera. En ese momento nos olvidamos totalmente qué es lo que hay en ese espacio, ¿no? O quien esté en ese espacio en ese momento. Y cuando recibes el bebé ya llorando, respirando, pues te sientes con más emoción todavía de que llegó un nuevo ser, de que está respirando y que está bien y que lo recibes con mucho amor en ese momento, ¿no? Pues creo que ese es el momento que se eleva mucho más las emociones de ser partera y de la mujer en ese momento. Y aunque sabemos que en ese momento no termina lo que es la tensión, ¿no? La tensión para mí, porque pues puede ser que todo nazca bien, pero también naciendo el bebé puede ser que llegue a tener una hemorragia, que también uno tiene que estar ahí como viendo al bebé que se está respirando y que está llorando, pero también viendo a la mamá de que todo está bien con ella y que no haya una hemorragia en ese momento, ¿no? Entonces, son cosas que se mezclan a la vez, son cosas emocionales que porque seguir enfocando hacia en ese momento, porque ya son dos seres vivos que lo estás cuidando ya en ese momento, ya naciendo el recién nacido. Eso. Ahora, retomando un poco de los tiempos, ¿no? De esta discusión que hay sobre quién tiene el conocimiento válido, quién debe de atender, quién sí sabe y quién pasó muchos años estudiando en la escuela. Sabemos que para poder tener un tipo de conocimiento, todas las personas pasamos por un proceso de entrenamiento y creo que tenemos una confusión muy, muy fuerte en dónde está el conocimiento y que el conocimiento obligatoriamente tiene que tener un certificado de validez. Creo que los pueblos indígenas rompemos con todo eso. Aquí nadie nos tiene que dar el reconocimiento o el certificado de que sabes sembrar maíz, de que sabes hacer tortilla, de que sabes sobre el ciclo del agua, de que sabes sobre el funcionamiento del bosque, de que conoces la vida de ciertos animales que tienen que ver también con las nociones del tiempo o de que sabes leer las estrellas, el fuego o cualquier otra cosa, ¿no? No necesitas una certificación para eso. Entonces, por eso mucha gente tiende a, digamos, a generar ciertos estereotipos hacia nosotros, ¿no? Y por eso a ustedes se les dicen las brujas, y a todas las mujeres en realidad nos dicen brujas, ¿no? En el caso de ustedes, bueno, tendrían de verdad que ser tal vez más cuidadosos con los estereotipos o las determinaciones que se ejercen hacia su persona. Pero comento esto porque me gustaría, Ofelia, que nos cuentes cuánto tiempo tú tardaste en ser declarada como partera por tu mismo pueblo o por tu mismo grupo. Nada más como para tener ahí como un aproximado de lo que implica. Y obviamente tú tal vez no recibiste un documento donde te dé el aval de oficialmente declarada partera de aquí hasta donde pueda. No, creo que es importante, ¿no? Hacer esta mención del proceso por el cual una persona pasa para poder ser una partera o para poder ejercer este trabajo y este servicio a la comunidad. Sí, de hecho, en cuánto tiempo fui reconocida de parte de la comunidad, pues yo no te podría decir porque fue muy pronto, porque como les comentaba, yo inicié como partera, como promotora de salud sexual y reproductiva en el 99, prácticamente recibiendo talleres, y tenía yo que ir en las comunidades en diferentes municipios para hablar de los derechos de las mujeres sobre salud
sexual y reproductiva teniendo un parto, pero siempre hablaba yo ya de los derechos de las mujeres y derechos a decidir, de cuántos hijos tener, las infecciones de ITS, todo eso, pero de repente me llega un parto, ¿no? Entonces, pero primero ya había soñado cómo ser, pero aparte que yo estaba yo ya recibiendo talleres, me llegó un parto, desde ahí me conocieron de que yo soy una partera y desde ahí empezaron a llegar más mujeres y más mujeres para atender sus partos, porque en la comunidad donde yo trabajaba son comunidades autónomas y tienen sus propios centros de salud, de atención. Y entonces, como yo estaba yo ahí en uno de esos centros, desde ahí empezamos a atender, que venían de diferentes municipios, que no solo lo atendíamos la comunidad donde estábamos nosotras. Así fue como iniciamos. Empezamos a tener nuestro propio espacio. No había espacio antes, pero desde que empezaron a escuchar de que yo soy partera, entonces pues ya empezaron a llegar a más mujeres, cada vez más mujeres. Atendíamos con complicaciones, estabilizábamos ahí en la clínica y lo llevábamos al hospital. No sé cómo lo hemos hecho, pero la cosa que nadie se nos ha muerto en el camino cuando llegan con complicaciones. Hay mujeres que ya llegan casi sin sangre en la clínica por tanta hemorragia. En ese momento lo que hacía yo era resolver la causa de la hemorragia en ese momento antes de trasladarlo al hospital, porque si no, en ese momento la mujer podía morir en el camino porque ya venía súper mal, ¿no? Entonces, en ese momento tuvimos que, pues como yo ya tenía conocimiento de cómo hacer un AMEU, que es aspiración manual endouterino, que eso nos han enseñado IPAS, ESAR, y también volvimos a ver en la escuela. Y entonces, pues, esas son cosas que se tiene que saber uno cuando realmente ya no se puede hacer nada con medicina tradicional. Pero aparte de eso, nosotros no estamos en o sea, no aceptamos la certificación de parteras porque sentimos que limita muchas cosas. Es como acabas de decir, Carolina, pues nadie nos dicen, nadie nos da un reconocimiento, nadie nos certifica por saber sembrar maíz y frijol. Pues igual con la partería tradicional, yo creo que lo más importante es que los mismos pueblos reconozcan sus parteras, que defiendan, porque saben que es algo que de verdad que eso es lo que ha estado desde muchos años, que es la que tiene que cuidar la vida y todo eso, que eso es lo que los pueblos deben de hacer, defenderla, apropiarlas, porque si no lo hacen, entonces por eso automáticamente pierde esos saberes muy importantes, que es la riqueza que tenemos en cada pueblo, ¿no? Entonces, yo creo que si hay parteras que han dejado de ejercer la partería, creo que ese es el momento que deben de reactivarse. Y yo sé que no tienen un reconocimiento, nadie les paga para seguir cuidando la salud de las mujeres, pero también es muy importante para los pueblos, que eso también cada pueblo tiene que saber cómo entonces lo tienen que apoyar a las parteras que tienen en cada lugar, ¿no? De nuestro país y en todo el mundo, porque sabemos que existe parteras en todo el mundo. Y otra de las cosas que nosotros que vemos como movimiento, que estamos todavía pensando, cómo entonces que se certifiquen las parteras, pero desde sus pueblos, no lo que diga la Secretaría de Salud, no lo que diga el IMSS, porque lo que está haciendo es separar, dividir a las parteras, porque nada más solo un grupito es, estas son las que son más reconocidas, que son las que atienden parto, mientras las demás no pueden seguir atendiendo parto, y eso es lo que nosotros no queremos. Entonces queremos ver la forma de que se unifique todas las parteras y que se reconozca todos esos saberes que están haciendo y que tengan esa libertad de seguir ejerciendo la partería. Y otra de las cosas, como tenemos siempre esas dificultades para obtener certificado de nacimiento, eso sí lo hablo de certificado de nacimiento, porque aquí en Chiapas nos están sometiendo más sobre el uso de certificado de nacimiento. Si yo como partera no tengo la constancia de partera, no puedo ir a obtener el certificado del recién nacido que yo atendí
en ese momento. Entonces, optamos para una constancia propio del movimiento de parteras, si lo ven, es esta, ¿no? Que esta es lo que diseñamos para el movimiento, que es una constancia, que esto lo van a estar manejando las compañeras. De hecho, ya están manejando algunos grupos. En algunos municipios ya lo aceptan directamente en el registro civil. Algunos grupos lo utilizan para canjear con el certificado de nacimiento, pero nuestro plan es de que se respete a nivel estatal, que todavía tenemos pendiente una reunión con el registro civil para ver en qué forma posicionarlo, esta constancia que tenemos como parteras en el movimiento, porque solo en esa forma probablemente puede seguir la partería para que ya no tengan ese obstáculo de que pues, tú no estás reconocido y no puedes seguir atendiendo parto y no puedes registrar a este bebé que atendiste. Eso es lo que no queremos y que queremos que se refleja también en las estadísticas que manejan, porque muchas veces muchos partos se han atendido con parteras y en el momento de obtener el certificado de nacimiento sale con que son los médicos que han atendido cuando realmente no lo atendió un médico o médica y que fue atendido por partera y automáticamente pierde ese trabajo de la partera, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros no queremos como movimiento, que se refleje siempre en las estadísticas para que lo vean que sí siguen atendiendo a las parteras. Ahorita haciendo como una síntesis, yo creo que es necesario reconocer la experiencia de Ofelia, ¿no? A veces hablamos de interculturalidad, ¿no? Y creo que su experiencia misma dice, bueno, conocemos nuestros límites, usamos nuestros métodos, nuestras estrategias, pero también cuando vemos que hay un límite, nos apropiamos del otro conocimiento también para no perder vidas, ¿no? Y realmente es un diálogo intercultural. Pero creo que el otro diálogo intercultural creo que debería de venir desde el otro lado, ¿no? En temas del sector salud, por supuesto que y desde la todavía escuela. hay mucho prejuicio, ¿no? El otro punto que dice Ofelia tiene que ver con los certificados. Yo creo que es muy, muy importante y eso pasa por el reconocimiento, porque usualmente no se le reconoce a las parteras, ¿no? Entonces creo que también ese es una demanda, creo que, y que se tiene que modificar en cierto sentido las leyes, ¿no? Para que realmente las parteras puedan dar estos certificados. Por el otro lado, el tema de la certificación, por supuesto, de las parteras. Creo que esta idea de institucionalizar y luego que sea alguien que diga, tú eres partera, también es un sistema de control, me parece, y ese conocimiento está en las comunidades, ¿no? Creo que es una forma de monopolizar este esquema de quién puede y quién no puede cuando ese conocimiento está en nuestras comunidades, está en las mujeres y creo que tiene un objetivo en cierto sentido de control, me parece. Y creo que es muy importante ponerlo en la mesa para reflexionar. Por el otro lado, el tema de los objetivos del desarrollo sostenible, como dices hace un rato, ¿no? Este objetivo de reducir la mortalidad de mujeres o la reducción de mortandad de las mujeres, por ejemplo, me parece muy importante la labor que hacen y me parece que es necesario también en esos espacios quitar esos prejuicios, ¿no? Porque nos estás hablando entonces de que hay un objetivo claro, pero no reconoces que también las parteras son aliadas, ¿no? En este proceso de reducción de estas muertes maternas. Y tiene que ver también con una idea de racismo epistémico, creo que porque estamos poniendo por encima de un conocimiento, por supuesto, subordinando otro conocimiento como es el conocimiento de las parteras. Y ahorita comentando de esta idea de valorizar y de valorar el tema de las parteras, me viene a la mente cómo valorizar este trabajo. Me parece que hay una precariedad, ¿no? Hay una precariedad en el sentido de las parteras. A diferencia de los doctores o las enfermeras obstetras, pues reciben un salario, ¿no? ¿Cuál es la situación de las parteras y qué nos dirías al respecto? ¿Cómo
cómo redignificar este trabajo de las parteras en el sentido de el pago, o sea, cómo valorizar esta parte que no solo no se reconoce, tampoco se paga, el Estado no reconoce un conjunto de derechos que también tendrían que tener derechos laborales en ese sentido. Pues sí, pues las parteras tradicionales pues no reciben ningún pago. Esto está en todo el país. A lo mejor algunos reciben pagos, los que están registrados, pero no como parteras, lo sabemos, porque tienen X programa para contratar a alguien, a lo mejor nada más como promotora comunitaria, que no está recibiendo pago como por ser partera. Pero en sí, aquí en Chiapas, pues nadie de las parteras recibe ningún salario más que lo que les pueden dar. Puede ser un agradecimiento, un gracias, o puede ser su poquito de frijol o de maíz o su pollo. Otro, pues también le dan algo, ¿no? Pero es un incentivo, no es de que les dan un pago en sí por atender un parto. Pues prácticamente aquí en el movimiento hay muchas posturas. Hay parteras que también no quieren pelear para no es un salario, sino un apoyo económico, que eso es lo que también haga como una forma de reconocimiento a su trabajo. Pero hay otros grupos que sí quieren por lo menos eso, ¿no? Que también el movimiento está buscando la forma de cómo, en dónde buscar un diálogo precisamente para eso. Pues ahorita todavía estamos buscando comisiones, quién lo va a hacer, se tiene que capacitar la comisión, quién va a hacer eso, porque no es fácil, sino tiene que ser una persona que realmente piensa para todas las parteras, no solo es nada más propio, que también eso lo tenemos muy claro. Si hablo de las parteras, no, si se dan cuenta, no solo hablo de mí, ¿no? Porque yo sé también que es muy importante mencionar a todas, ¿no? Y entonces también precisamente del reconocimiento por un pago, pues eso también estamos como empezando a buscar la manera que también que tengan por lo menos algo a las parteras, eso. Muchísimas gracias, Ofelia, por todo esto que nos estás compartiendo. De verdad, el tiempo aquí no es suficiente para poder hablar de todo lo que quisiéramos seguir todavía preguntándote. No sé, nos encantaría volver a tenerte tal vez en otra ocasión, tal vez con tu grupo, con alguien más, no lo sé, porque el tema aquí no termina y queremos ya ir cerrando con un reconocimiento para cada una de las mujeres que está ejerciendo actualmente en la partería, para Ofelia, para todo tu grupo, para la gente que se ha sumado como aliada para resistir de manera colectiva en la existencia de la partería. Creemos sumamente importante que las nuevas generaciones se involucren en estos temas, y por eso te invitamos, Ofelia, porque tal vez no estamos nosotros involucrados en el área de la partería como tal, pero sí nos preocupa que los saberes ancestrales sigan vivos, y entonces pues invitarte, ¿no?, a que continúen ahí tú y tu grupo compartiendo estos conocimientos con las nuevas generaciones, que afloren esos dones que ya están ahí en la comunidad, como lo fue en tu caso, porque necesitamos seguir conservando estos conocimientos. Agradecer la presencia de Bashkaha y del equipo de TV Lab por estar aquí coordinando todo, por hacer posible este espacio. Solamente pedirles a cada uno, Bashkaha y Ofelia, un mensaje de despedida para nuestro público, por favor, y esperamos volver a coincidir muy pronto, Ofe. Gracias, Carolina, y gracias por toda esta invitación. Pues lo único que yo les quiero comentar es de que pues las parteras que nos escuchan o que nos ven en este momento, si hay alguien que ha dejado de atender, y pues yo creo que es el momento de volver a retomar eso, porque tenemos derecho como parteras de seguir ejerciendo nuestros saberes ancestrales,
y que también hay que invitar a más jóvenes, ¿no? Que es una forma de cómo seguir permaneciendo la partería. Jóvenes que han tenido el don o que han soñado ser partera, que ese es el momento que también vayan ejerciendo, porque así en esa forma podemos seguir, ¿no? Que también igual las parteras que están en este momento, que sigan, que no se desanimen, buscan también con quién organizarse para que unan todas esas fuerzas para luchar. Pues también eso, y buscar otras organizaciones de parteras para aliarnos. Aquí estamos nosotros como Nichishim, también tenemos otros aliados que están también en otros estados. Estamos formando parte de Agenda Nacional de Parteras en defensa de la partería, ¿no? Entonces también allí estamos. Hay que seguir buscando esta alianza para poder. Sería mi aportación y muchísimas gracias por la invitación y les mando muchos saludos. Pues igual, solamente quiero agradecerle a todos los que nos han acompañado en esta emisión de Abriendo Veredas. Gracias Carolina y gracias Ofelia por compartirnos esta experiencia y pues bueno, gracias a TV UTLAB y pues nos vemos en la próxima. Hasta luego.